Padre Celestial, te agradecemos por un buen descanso nocturno, por despertarnos para servirte un día más. Al comenzar nuestro estudio esta mañana, te pedimos eso, derramaras tu Espíritu Santo sobre nosotros, con el poder de la lluvia tardía, que purifiques nuestros vasos para que podamos recibir este mensaje, esta llenura del Espíritu Santo, que perdones nuestros pecados, que tomes control de este estudio, que guíes, dirijas y que tus palabras sean las que se transmitan, tus pensamientos, y nos des la capacidad de entenderlos como consideres adecuado, de una manera que podamos tener luz para compartir con los que nos rodean y de una manera que seamos transformados más completamente. A tu imagen, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando con estas dos tablas siendo tipificadas en la profecía bíblica. Tenemos que pasar por algunos obstáculos antes de tomar la decisión sobre cómo los primeros 6 capítulos de la profecía bíblica están siendo tipificados. El libro de Daniel representa los hitos de la historia milerita. Hacia allí nos dirigimos. Y uno de esos hitos es el 220. Estamos mostrando que es el 220. Es el símbolo del juicio, el juicio exacto. Juicio ejecutivo para Nimrod, Belsasar y Nabucodonosor. Y una vez que veamos eso, cuando tomemos la historia de Nabucodonosor y Belsasar y la traigamos a nuestra historia, vamos a ver eso. El 220 ha sido tipificado como un símbolo de nuestra rebelión aquí al final del mundo. Así que todavía tenemos que poner algunas cosas en su lugar antes de llegar a esas conclusiones. Nuestra primera cita, si no has estado prestando atención de cerca a tus citas debido al tiempo o lo que sea, esta cita parecerá casi idéntica a la primera cita que leímos ayer, pero si vuelves y la lees, no lo es. Comienza con las mismas 7 palabras o así, pero luego ella dice algo totalmente diferente. Signos de los tiempos, 20 de julio de 1891. En la historia de Nabucodonosor y Belsasar, Dios habla a las naciones de hoy. La otra cita dice que él habla a la gente, y luego ella dice algo, pero aquí está hablando a las naciones de hoy. Debemos tomar a pecho las lecciones que él buscó enseñar a estos reyes rebeldes, porque si Belsasar hubiera seguido un curso en armonía con la instrucción dada a su abuelo, habría conservado no solo su reino, sino su vida. Despreció las lecciones de su abuelo y continuó en rebelión contra Dios, cometiendo los mismos pecados por los cuales su abuelo había sido reprendido y castigado. Él también se elevó en orgullo y exaltación, y los juicios finales de Dios cayeron sobre él y su casa. Su gran pecado fue que, a pesar de que Dios le había dado luz, se negó a caminar por los caminos de la justicia. Pero también se podría decir que se negó a caminar por los caminos antiguos. El mensaje de advertencia fundamental para Pero también se, pero también se podría decir que se negó a caminar en las sendas antiguas. Belsasar fue el juicio El mensaje de advertencia para Belsasar fue el juicio que vino sobre su padre, Nabucodonosor. Y cuando Belsasar rechaza ese mensaje de advertencia del castigo de Nabucodonosor de 2520, está rechazando caminar por los caminos antiguos. Así que en nuestros estudios hemos estado observando las dinámicas, las características de estos periodos de tiempo cuando Dios no está tratando con la humanidad. Siempre son los mismos. Y algunas de las ilustraciones en la palabra de Dios ilustran cómo los justos responden a este proceso de prueba. Y otras veces, estas ilustraciones tratan con la respuesta de los injustos a este proceso de prueba. Y notamos con Nimrod que es el juicio de los vivos. El Señor desciende e investiga la ciudad y la torre. Está pasando juicio sobre ella, está investigando, es el juicio investigativo. Pero Nimrod y sus secuaces estaban vivos, así que esta historia que comienza, cuando el Señor desciende, está identificando el juicio de los vivos. Identificamos eso como el mensaje de prueba para Nimrod era el mensaje de prueba de Sem.
Si recuerdas, cuando tratamos con Judas era el mensaje de prueba de Juan el Bautista. Y para Belsasar es el mensaje de prueba de Nabucodonosor. Esa es la advertencia de Nabucodonosor para él. Y tengo aquí, entre paréntesis, la razón por la que tengo a Daniel es porque quiero que veas eso. Se señala allí que el mensaje de advertencia para Belsasar viene del libro de Daniel. Viene de Daniel, porque esto prefigura el mensaje de advertencia para nosotros al final del mundo. Entonces, una vez que el mensaje de advertencia es fortalecido, has ilustrado el juicio de los vivos. Y, en última instancia, llegas a un punto donde primero hay una apostasía. Y la apostasía tiene muchos símbolos que representan la apostasía. Y la apostasía ocurre antes del juicio. Aquí es donde se revela el hombre de pecado, si estás hablando en términos de 2 de Tesalonicenses. Esto está enseñando a los adventistas del séptimo día, si están dispuestos a ser enseñados, que aunque están protestando contra el concepto de que el juicio o la prueba se cierra para los adventistas del séptimo día, en la ley dominical la realidad es que se cierra antes de la ley dominical. La apostasía está marcando a aquellas personas en el adventismo que luego comienzan a recibir un fuerte engaño, mientras que la otra clase en el adventismo comienza a recibir la plena efusión del Espíritu Santo, justo antes de que el hombre de pecado sea revelado en la ley dominical. Así que esto es un resumen muy breve de este proceso. Y con la historia de Belsasar comienza justo aquí. Comienza de la siguiente manera. Nos lleva a su banquete. Esta es la última cena de Belsasar, así como fue la última cena de Judas. Judas y Belsasar enseñan la misma historia. El principio y el final siempre. Siempre hay una lección en el principio, no siempre. Muchas veces hay una lección en el principio y el final. Y con Judas, su rebelión comenzó en el banquete en la casa de Simón. Terminó con su última cena. Pero con Belsasar, la historia nos lleva directamente a la última cena. Así que, en Daniel 5, versículos del 18 al 24 dice, este es el mensaje de advertencia que Daniel le lleva a Belsasar. No le lleva el mensaje de advertencia. Es demasiado tarde para que reciba el mensaje de advertencia. Él solo está definiendo lo que le va a suceder a Belsasar por su rechazo al mensaje de advertencia. Oh tú, rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, un reino y majestad y gloria y honor, y por la majestad que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él, a quien él quería mataba. A quien él quería mataba y a quien él quería mantenía con vida. Y a quien él quería exaltaba, y a quien él quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su mente se endureció en orgullo, fue depuesto de su trono real. Aquí es donde está Belsasar. Su corazón está enaltecido en orgullo y va a ser depuesto de su trono real. Y le quitaron su gloria, y fue expulsado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue hecho como el de una bestia, y su morada fue con los asnos salvajes. Lo alimentaron con hierba como a los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que supo que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que él pone sobre él a quien él quiere. Y tú, su hijo, oh Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Esto es probablemente uno de los pensamientos más importantes en esto. Daniel asegurándose de que entendamos aquí al final del mundo que la rebelión de Belsasar tuvo lugar, a pesar de que él sabía perfectamente el mensaje de advertencia fundamental de Nabucodonosor, que era el 2120 las 7 veces. Aunque sabías todo esto, pero El mensaje de advertencia de Nabucodonosor, que era el 2520, las 7 veces, los 7 tiempos, aunque sabías todo, pero has levantado contra los señores del cielo. Lo levantó, orgullo, gadol, autoexaltación. Y trajeron los vasos de su casa delante de ti, y tú y tus señores y tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino en ello. Y has alabado a los dioses de oro y plata y bronce y hierro y madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios
en cuya mano está tu aliento y cuyos son todos tus caminos, ¿no lo has glorificado? ¿No lo has glorificado? Entonces fue enviada la parte de la mano de él y esta escritura fue escrita. La hermana White dice en Bible Echo el 25 de abril de 1898, a Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer y hacer la voluntad de Dios. Él había visto, no solo lo había oído, había visto a su abuelo, Nabucodonosor, desterrado de la sociedad de los hombres. Había visto el intelecto en el que el orgulloso monarca se gloriaba, quitado por aquel que lo dio. Había visto al rey ser expulsado de su reino y hecho compañero de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión y la autoglorificación borró las lecciones que nunca debería haber olvidado y cometió pecados similares a aquellos que trajeron juicios señalados sobre Nabucodonosor. Y vamos a mirar la palabra señal. El juicio de Nabucodonosor es una señal. Es una señal. Al igual que el juicio de Belsasar es una señal. Al igual que el juicio de Nimrod es una señal. ¿Cuál fue el juicio de Nimrod? Dispersados. La torre fue derribada. Es una señal. Juicio señalado sobre Nabucodonosor. Desperdició las oportunidades que le fueron concedidas con gracia, descuidando usar las oportunidades a su alcance para familiarizarse con la verdad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Era una pregunta que el gran pero insensato rey Belsasar representa una clase que son necios. Estos son las vírgenes insensatas. Él es el rey, pero tal vez el rey de las vírgenes insensatas, pero es una virgen insensata. Y pasó indiferente. El diccionario de Webster de la época de la hermana White dice que una señal, un signo que se da o se pretende dar aviso como adjetivo en una de sus definiciones es que es memorable, es un memorial. Bien, entonces el castigo de Belsasar, el castigo de Nabucodonosor, el castigo de Nimrod, son castigos ejemplares, son señales. Son castigos que tú y yo debemos entender al final del mundo. Se supone que debemos entenderlos proféticamente. Ya hemos leído esto en una presentación anterior, pero para patriarcas y profetas, dice, hablando del tiempo de Nimrod, los planes de los constructores de Babel terminaron en vergüenza y derrota. Aquí es donde termina Belsasar, en vergüenza y derrota. Pero con Nimrod, el monumento a su orgullo, se convirtió en el memorial de su locura. Que los hombres están continuamente siguiendo el mismo curso, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás intentó llevar a cabo en el cielo, el mismo que gobernó a Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestro tiempo, así que estos juicios están siendo marcados por la Escritura. El juicio de Nimrod, Belsasar y Nabucodonosor como señales memoriales. Belsasar, tu memorial, mensajes para los jóvenes. Aquellos que son infieles a la obra de Dios carecen de principios. Sus motivos no son de un carácter que los lleve a elegir lo correcto en todas las circunstancias. Los siervos de Dios deben sentir en todo momento que están bajo la mirada de su empleador. Aquel que observó el festín sacrílego de Belsasar está presente en todas nuestras instituciones. En la sala de cuentas del comerciante, en el taller privado, y la mano sin sangre está registrando con la misma certeza tu negligencia como registró los terribles juicios del rey blasfemo. La condena de Belsasar fue escrita en palabras de fuego. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Y si no cumples con tus obligaciones dadas por Dios, tu condena será la misma. Así que ella se asegura de que entendamos que el juicio contra Belsasar es un ejemplo de nuestro juicio si seguimos sus prácticas. Bien, Belsasar va a hacer un gran banquete en esta historia y queremos extraer algunas cosas de este banquete, versículos 1 al 4. Aquí es donde comienza la historia de Belsasar en el capítulo 5. Belsasar, el rey, hizo un gran banquete para 1000 de sus señores y bebió vino delante de los 1000. Belsasar
mientras probaba el vino, ordenó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había tomado del templo que estaba en Jerusalén, para que el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieran de ellos. Entonces trajeron los vasos de oro que fueron sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el clímax de iniquidad. Porque los vasos del templo representan al pueblo de Dios, al verdadero Estamos viendo el clima del misterio de iniquidad, porque los vasos del templo representan a Dios, al verdadero. y fiel pueblo de Dios, porque todos somos vasos del templo de Dios. Y aquí están siendo mezclados con el vino de Babilonia. Esta es la amalgama, la mezcla, la combinación que representa el clímax del misterio de la iniquidad en la vida de Belsasar. Y aquí en la apostasía. Esto es muy importante de ver. Cuando llegas a este punto en este proceso, la apostasía está marcada por el clímax del misterio de la iniquidad. Primero hay una apostasía para que el hombre de pecado sea revelado. Y hay varios símbolos de lo que es este clímax del misterio de la iniquidad, ya sea el casamiento con esposas paganas que hemos visto, o los hijos de Dios casándose con las hijas de los hombres, o la mezcla. El fuego sagrado y el fuego no sagrado son luz con oscuridad. Lo que Belsasar está haciendo aquí es mezclar el vino de Babilonia con los vasos sagrados. Está mezclando la doctrina de Babilonia con el pueblo de Dios. Este es el misterio de la iniquidad. Bien, ¿y a quién está alabando cuando hace esto? A los dioses de oro, plata y así sucesivamente. Y en Minnesens, patriarcas y profetas, ya hemos leído esto. Pero quiero que veas sobre Nimrod. Cuando la torre había sido parcialmente completada, una parte de ella fue ocupada como lugar de residencia para los constructores. Otros apartamentos, espléndidamente amueblados y adornados, fueron dedicados a sus Choi ídolos. Los pueblos se regocijaron en su éxito y alabaron a los dioses de plata y oro. Esto es lo mismo que está haciendo Belsasar, que está haciendo Nimrod. De repente, ahora esto debe ser notado justo aquí, cuando llegas a este punto, en la última cena de Belsasar. En la última cena de Judas, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que haces, hace tiempo, hazlo rápidamente. Con Nimrod, de repente. Y con Belsasar, de repente hay una escritura en la pared. ¿Qué dice la hermana White sobre esta historia que conduce a la ley dominical? Ella dice que los movimientos finales serán rápidos. Cuando llegas al punto en que la copa de la iniquidad está llena en las vírgenes insensatas, el tiempo se mueve muy rápidamente. De repente, el trabajo que había estado avanzando tan prósperamente fue detenido. Se enviaron ángeles para frustrar el propósito de los constructores. Ahora hemos leído, y este es el número 25 de una serie, y hemos enfatizado en el pasado. Eso es el tercer ángel el que hace el trabajo de separar el trigo de la cizaña. Pero aquí fueron ángeles, los que fueron enviados para frustrar el propósito de los constructores. Y en esta historia tenemos al primer ángel, al segundo ángel, al tercer ángel. Es el proceso de estos mensajes de 3 pasos lo que separa el trigo de la cizaña. Y cuando llegas a la última cena de Belsasar o Judas, la separación está ocurriendo justo antes de que se revele el hombre de pecado, justo antes del juicio. Bien, Habacuc, capítulo 2. ¿Y qué es Habacuc capítulo 2? Es el capítulo del que obtenemos texto, pero usualmente no leemos tan lejos en el capítulo. Comenzando en el versículo 18 dice, ¿de qué sirve la imagen tallada que su hacedor la ha esculpido? Por supuesto, esto está
haciendo referencia a las personas que están alabando a los dioses del oro, la plata y la madera. Imágenes talladas, idolatría. ¿De qué sirve? La imagen tallada que su hacedor la ha esculpido, la imagen fundida y el maestro de mentiras, que el hacedor de su obra confía en ella para hacer ídolos mudos. Ay de aquel que dice a la madera. Aquí está el ay, justo aquí. Belsasar, Nimrod, Judas. Ay de aquel que dice a la madera, despierta, a la piedra muda, levántate, ella enseñará. He aquí, está cubierta de oro y plata. Estamos alabando a los dioses del oro y la plata. He aquí, está cubierta de oro y plata, y no hay aliento en medio de ella. ¿Pero qué? El Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio ante Él. Cuando esto está sucediendo, el Señor está en su santo templo. Es el juicio de los vivos. Cuando llegas al punto de la apostasía, hemos establecido repetidamente que lo que sucede cuando alcanzas el clímax del misterio de la iniquidad en tu propia vida es que tu imaginación es malvada continuamente. Romanos 1, 21 y 22 dice, porque cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. O podrías poner ahí, porque cuando Judas y Belsasar conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. ¿Conocía Judas a Dios? Sí. Caminó con él durante 3 años y medio. ¿Conocía Belsasar a Dios? Tuvo todas las oportunidades para conocer a Dios. Observó lo que sucedió con Nabucodonosor y observó las actividades de Daniel en relación con ese evento. Porque cuando no conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios. Tampoco fueron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Belsasar se convirtió en el rey necio. Se convirtieron en necios. Se convierten en las vírgenes necias. ¿Qué no tienen las vírgenes necias? ¿El aceite dorado? ¿Qué es el aceite dorado? Pues el mensaje que les permite saber quién es Dios. No conocen a Dios. No podrían haberlo conocido. Pablo habla de algunos de estos temas en 1 Corintios 3, del 10 al 20. Él dice, según la gracia de Dios que me ha sido dada, como un sabio arquitecto, he puesto el fundamento. Pablo está hablando de poner el fundamento, y el fundamento siempre se pone aquí. El fundamento siempre se pone aquí. Así que Pablo va a hablar sobre construir sobre el fundamento. 2 clases. Una clase va a construir oro sobre el fundamento, plata y piedras preciosas, pero la otra clase van a construir madera, heno y rastrojo. Van a entrar en esta experiencia. Judas entró en esta experiencia en la fiesta en la casa de Simón. Ya tenía un problema de actitud, según la hermana White, debido a la enseñanza de Cristo en Juan capítulo 6, cuando dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y la hermana White dijo que Judas entendió ese mensaje. Él sabía lo que significaba, sabía que debía entenderse espiritualmente, pero no quería recibir ese mensaje porque quería que Jesús fuera un rey literal. Así que a pesar de que conocía ese mensaje, luchó contra ese mensaje. Y luego entra en la fiesta en casa de Simón y ahí está María. ¿Qué está haciendo María? Ella se está humillando a los pies de Jesús. Jesús ilustra el fin desde el principio. La cosa que irrita a Judas en su última cena, ¿qué es? Lo mismo que María. Ahí está Jesús lavando los pies de los discípulos. Tampoco le gustó eso. No le gustó que María lavara los pies de Jesús al principio. No le gustó que Jesús lavara los pies de los discípulos al final, de esta fiesta a esta fiesta. Ella estaba besando los pies de Jesús. Él también besa a Jesús mientras lo traiciona. Hay cosas que se ilustran desde el principio y el fin. Y aquí Juan escucha el mensaje del pan del cielo y vemos a Juan. En Apocalipsis 10
Él va y toma el pan del cielo de la mano del ángel y se lo come. Bien, está ilustrando el contraste con Judas. Así que, cuando hablas de adorar estos ídolos de oro, madera, plata y piedra, alabando a esos dioses, Pablo está hablando de dos clases de adoradores. Uno que pone oro, plata y piedras preciosas sobre la verdad fundamental. Y el oro, dice la hermana White, es la fe, que obra por amor y purifica el alma. Y el mensaje del primer ángel es el mensaje de purificación, porque en Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, purificación, oro y justicia. Purificado, hecho blanco. La plata en la Biblia representa la obediencia. Esto es justicia. Este es el mensaje de los tres ángeles que se está colocando sobre este fundamento, oro. La fe que obra por amor purifica el alma. Plata, obediencia manifestada en justicia. Y piedras preciosas. ¿Cuáles son las piedras preciosas? Las piedras preciosas son las piedras que están en el pectoral del sumo sacerdote cuando está en el lugar santísimo en el día de la expiación. Bien, entonces, Pablo está hablando de esto. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, como un sabio maestro constructor, he puesto el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, hay una clase, ahí está Juan. Madera, heno, hojarasca, ahí está Judas, ahí está Belsasar. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo se hace manifiesta? Bueno, el hombre de pecado se hace manifiesto justo aquí, después de mes, que el poder que lo detiene se desvanece. La obra de cada uno se hará manifiesta, y es la obra de cada uno. En la ley dominical vas a manifestar si tienes un carácter para el sello de Dios o un carácter para la marca de la bestia. Vas a manifestar en la ley dominical si eres una virgen prudente o insensata, si eres Judas o Juan. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, ya que será revelada por fuego. ¿Cómo se revela? Por fuego. Leímos una cita ayer o anteayer que dice, Jesús es el verdadero altar. ¿Y cuál es el fuego? El verdadero fuego. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué revela lo que somos? La efusión del Espíritu Santo en esta historia. El fuego que desciende del cielo. Él va a manifestar si tú o yo, y construyendo sobre esta obra fundamental, ya sea oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno o rastrojo. ¿Y qué revela esto? Es la efusión del Espíritu Santo que comienza cuando el símbolo divino desciende. La obra de cada hombre se manifestará porque el día lo declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará, testará la obra de cada hombre, de qué tipo es. Si la obra de alguien permanece, la cual ha edificado sobre ella, recibirá una recompensa. La madera, el heno y el rastrojo van a permanecer en un fuego. No. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es tanto el cual soy, vosotros. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Estaba profanando el templo de Dios, el templo, los utensilios. Que nadie os engañe. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este mundo, Belsasar, Judas o todos los discípulos pensaban que Judas era sabio. Si alguno parece ser sabio en este mundo, que se haga necio para que pueda ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? Misterio de la iniquidad.
Es necedad para con Dios, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué? Vanidad. Los sabios son los vanos. Y el clímax de esta vanidad es cuando su imaginación está totalmente corrompida. En Lugares Celestiales, página 47, dice, así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata y las piedras preciosas, y la madera, el heno y la hojarasca, así, el día del juicio probará los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a semejanza de Cristo y los caracteres formados a semejanza del corazón egoísta. Todo el egoísmo, toda la religión falsa, entonces aparecerá tal como es. El material sin valor será consumido, pero el oro de la fe verdadera, simple y humilde, nunca perderá su valor. Nunca se consume porque es imperecedero. Cualquiera puede ser exactamente lo que elija ser. El carácter no se obtiene al recibir una educación. El carácter no se obtiene al recibir una educación. El carácter no se obtiene acumulando riqueza o ganando honores mundanos. El carácter no se obtiene dejando que otros luchen la batalla de la vida por nosotros. Debe ser buscado, trabajado, luchado y requiere un propósito, una voluntad, una determinación. Formar un carácter que Dios apruebe requiere un esfuerzo perseverante. Tomará una resistencia continua a los poderes de la oscuridad para mantenerse bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. Por cierto, si entras en lugares celestiales, esta última declaración requerirá una resistencia continua a los poderes de la oscuridad. Omite esa siguiente frase. ¿Sabes? Tiene el pequeño punto, punto, punto. Y salta directamente al final de la oración. Será probado en el día del juicio. Y cuando encuentro en medio del párrafo el punto, 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 invariablemente me veo obligado a ir a ver qué sacaron. Está bien, bueno, es porque lo sacaron. Así que lo vuelvo a poner. No sé por qué. Sacaron solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras de un párrafo. ¿Por qué lo sacarían? No tiene sentido. Para mí, editorialmente, eliminar esa declaración. ¿Qué eliminaron? Eliminaron estar bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. Eso no es lo que estamos estudiando aquí. Es solo una observación sobre las personas que prepararon el libro en lugares celestiales. Si vuelves al original, esas 7 u 8 palabras están en el original. No tengo idea. ¿Por qué se eliminó eso? Así que ahora que he hecho que nuestras mentes vayan en la dirección equivocada, déjame volver al párrafo. Formar un carácter que Dios aprobará requiere un esfuerzo perseverante. Tomará una resistencia continua a los poderes de la oscuridad para mantenerse bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. Ser aprobado en el día del juicio y tener nuestros nombres retenidos en el libro de la vida. ¿No vale más tener nuestros nombres registrados en ese libro, tenerlos inmortalizados entre los ángeles celestiales, que tenerlos proclamados en alabanza por toda la tierra? En el tiempo de prueba que se nos concede aquí, cada uno de nosotros está construyendo una estructura que tendrá la inspección del juez de toda la tierra. Ese trabajo es la formación de nuestro carácter. Cada acto de nuestra vida es una piedra en ese edificio. Cada facultad es un trabajador. Cada golpe que se da es para bien o para mal. Las palabras de inspiración nos advierten que tengamos cuidado de cómo construimos para asegurarnos de que nuestro fundamento sea seguro. Si construimos sobre la roca sólida, con acciones puras, nobles y rectas, la estructura se elevará. Hermosa y simétrica, un templo adecuado para la morada del Espíritu Santo. Así que me he tomado el tiempo aquí para tratar de enfatizar. Cuando Nimrod y Belsasar aquí están alabando a los dioses de oro, madera y plata en ese momento, están cayendo, llevando al juicio, están enseñando la lección de que en esta historia del juicio de los vivos tenemos un trabajo que hacer para construir nuestro templo, nuestro carácter para el Señor. Y lo vamos a hacer de una de dos maneras. O vamos a construir oro, el mensaje del primer ángel, plata, el mensaje del segundo ángel, piedras preciosas, el mensaje del tercer ángel. O será madera, heno y rastrojo. Y en este periodo de tiempo, cuando el fuego descienda del cielo
si has estado construyendo con madera, heno y rastrojo, se va a quemar. Y esto se manifestará justo aquí. Después de que el que detiene se ha quitado del camino, para que quien pueda ser revelado, el hombre de pecado. Porque justo aquí se van a revelar dos hombres. El hombre de pecado o el hombre de justicia. Pero en estas historias, Tungun Tesalonicenses, Nimrod, Belsasar, Nabucodonosor es. Judas está hablando de cómo este proceso impacta a las vírgenes insensatas. Así que está hablando de la revelación del hombre de pecado. Pero nunca olvides a las vírgenes prudentes. Ellas también van a ser reveladas. Van a ser levantadas como un estandarte, reflejando perfectamente el carácter de Cristo. Ellos son los hombres de justicia. ¿Acaso no es Cristo justo? Bien, debemos continuar. Me estoy quedando muy atrás. 2 Corintios 4, 6 y 7 nos dice que somos, en otros lugares de la Biblia, somos vasos. Así que cuando Belsasar trae los vasos sagrados del templo de Dios, está mezclando lo sagrado con lo común. Este es un símbolo del misterio de la iniquidad alcanzando su clímax en su vida. Son los hijos de Dios tomando por esposas a las hijas de los hombres. Somos los vasos. Judas, y ya he mencionado esto, en sorpresa y confusión ante la revelación de su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir de la habitación. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Y habiendo recibido el bocado, salió inmediatamente, y era de noche. Hasta que se tomó este paso, Judas no había pasado más allá de la posibilidad de arrepentimiento. La escritura en la pared, el relámpago que derriba la torre cuando llegas, cuando la copa de su iniquidad está llena, ya sea Judas, Nimrod, Belsasar, cuando la apostasía es definitiva. Entonces llega de repente como un ladrón en la noche. Bien, y ves la cita debajo de eso sobre que llega. De repente con Nimrod. Ahora, con respecto a Belsasar, donde dice, se quita la restricción, porque eso es lo que está sucediendo aquí. La apostasía es la eliminación de la restricción. La apostasía es cuando el paganismo en 508 es eliminado para que el papado pueda surgir, el hombre de pecado. Cuando la torre, en la última noche de locura desenfrenada, la última cena de Belsasar, en la última noche de locura desenfrenada, Belsasar y su señor habían colmado la medida de su culpa y la culpa del reino caldeo. Ya no podía la mano restrictiva de Dios alejar el mal inminente. El que restringe es removido. La mano restrictiva de Dios es retirada. A través de múltiples providencias, Dios había intentado enseñarles reverencia por su ley. Habríamos sanado a Babilonia. ¿Lo sabías? El Señor estaba dispuesto a convertir a Babilonia en una nación justa. Está dispuesto a hacer eso con cada nación que aparece en la escena de la historia. Habríamos sanado a Babilonia, declaró, de aquellos cuyo juicio ahora llegaba hasta el cielo, pero ella no es sanada. Jeremías 51:9. Debido a la extraña perversidad del corazón humano, Dios finalmente encontró necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer. Aquí está la primera caída. Belsasar iba a caer y su reino iba a pasar a manos de otros. La caída de Belsasar, y eso es una de las cosas por las que estamos estudiando esto, ¿es Babilonia? Ha caído. Es la caída de Babilonia. Aquí está la caída de Belsasar. ¿La caída de Babilonia ocurre antes de que Babilonia sea juzgada? Sí. Él cae primero. Su juicio va a ser justo aquí. Babilonia cae justo antes de él. ¿Sabe? Por eso, cuando se trata de cuando cae, de esta manera, marca aquí, cuando se quita la restricción para que el hombre de pecado sea revelado, aquí es donde el misterio de la iniquidad siempre alcanza su clímax.
El misterio de la iniquidad es la unión de dos cosas que no deberían unirse. La combinación de la oscuridad con la luz. El pueblo de Dios casándose con gente pagana. ¿Estás conmigo? ¿Todos están conmigo? Cuando eso alcanza su clímax justo aquí, uno de los símbolos de esto es la combinación de iglesia y Estado. Se supone que iglesia y Estado deben estar combinados. Y la hermana White llama a la combinación de iglesia y Estado más de una vez la imagen de la bestia. Y debido a esto, si entiendes este proceso, justo aquí se forma la imagen de la bestia. Se establece. Estaba Belsasar aquí proyectando la imagen de la bestia y Judas, la imagen de la bestia se forma aquí, pero la aprobación se cierra aquí. Por eso la hermana White dice, en el comentario bíblico adventista del séptimo día, no recuerdo la página aquí, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que cierre la aprobación. ¿Y luego qué dice ella? Porque es la gran prueba para el pueblo de Dios por la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba que deben pasar antes de ser sellados. ¿Cuándo somos sellados? Somos sellados en la ley dominical. Pero esta prueba aquí, la prueba de la imagen de la bestia, viene antes de la ley dominical. Y es la gran prueba por la cual se decidirá nuestro destino eterno. ¿Pasó Belsasar esa prueba? No. Él demuestra aquí mismo que el misterio de la iniquidad ha alcanzado su clímax en su vida. La imagen de la bestia ha sido formada. Él cae. Ahora el hombre de pecado va a ser revelado. La aprobación va a cerrarse. Tienes que ver esto. Estoy enfatizando estas cosas a propósito. Tienes que ver esta secuencia de eventos si vas a desentrañar Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. ¿De acuerdo? Debajo de esa cita tienes Apocalipsis 2:21 que dice, le di tiempo para que se arrepintiera. Esto es Tiatira. Esto es el papado. La Babilonia de Belsasar está prefigurando la Babilonia espiritual, el papado. Y el Señor le dio a la Babilonia de Belsasar la oportunidad de arrepentirse, al igual que le dio al papado tiempo para arrepentirse. Le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación y no se arrepintió. ¿Cuál fue el tiempo que se le dio al papado para arrepentirse? 1260 años. ¿Cuál fue el periodo de tiempo que el Señor le dio a Babilonia para ser sanada? 70 años. Por eso la hermana White compara estos 70 años con los 1270. Este es su tiempo de prueba. Aquí se muestra el final del tiempo de prueba de Belsasar y Babilonia. Y justo aquí ya hemos pasado por estas cosas. Estos son repasos. Cuando se trata de Nimrod, Génesis 11:6, ahora nada les será imposible de lo que han imaginado hacer. La restricción es removida. Y 2, Tesalonicenses. Y ahora, ¿sabéis lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que ahora lo detiene, continuará deteniéndolo. Aquel que ahora lo detiene, continuará deteniéndolo hasta que sea quitado. Y entonces se revelará el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado con Judas? Barrabás. Barrabás. Porque él es quitado del camino antes que el hombre de pecado. ¿De acuerdo? Ahora, el pronunciamiento divino va a caer sobre el pecado. Y el pronunciamiento divino es mucho, mucho pequeño. Y aquí está la matemática de ello. Cuando consideras el sistema monetario de esta época, era geras. Un mene representa 1000 geras. 1000 geras, un tekel, 20 geras. Tú pasas en medio mene, 500 geras, 2120. Ese es el pronunciamiento divino sobre Belsasar. En la misma hora, Daniel 5, 5 y 6 se manifestaron.
dedos de una mano de hombre y escribió frente al candelabro sobre el yeso de la pared del palacio del rey. Y el rey vio la parte de la mano que escribía. El semblante del rey cambió y sus pensamientos lo inquietaron, de modo que las articulaciones de sus lomos se aflojaron, sus rodillas golpearon contra otra. Entonces, ¿qué escribe este pronunciamiento en la pared? Los dedos de una mano de hombre. ¿De quién son esos dedos? De Dios. ¿Cuántas veces escribe Dios en la Biblia? 3 veces. Todas tienen que ver con la convicción de pecado. Observa la siguiente, Éxodo 32:16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y ya hemos mostrado, hermanos y hermanas, cuando tratamos con la tipología de estas dos tablas, que las dos tablas de los 10 mandamientos tipifican estas dos tablas de Habacuc. Y una de las características de las dos tablas de los 10 mandamientos es que fue Dios quien las escribió. Y cada vez que Dios escribe, tiene que ver con la convicción de pecado. Y Dios está escribiendo muchos. Tekel Uparsin para Belsasar. ¿Está Belsasar siendo convencido de pecado? ¿Sí? Y luego, el otro lugar donde puedes ver a Dios escribiendo en la Biblia es Juan 8:6. Esto dijeron tentándole para que pudieran tener, para que pudieran acusarle. Pero Jesús se inclinó y con su dedo escribió en el suelo como si no los oyera. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Sus pecados. Y uno por uno, mientras tomaba sus nombres y escribía sus pecados, murieron. Cuando Dios escribe, tiene que ver con convencer de pecado. Por supuesto, cuando se trata de estudiar la tipificación de estas dos tablas, ¿qué dice la hermana White en los primeros escritos 74? He visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por ¿quién? Estos fueron producidos por la mano del Señor. ¿Fue el pronunciamiento de Belsasar producido por la mano del Señor? Sí. Estos tienen que ver con la convicción de pecado basados en el testimonio de 3. Y que no debería ser alterado. No debería ser alterado. Hermano Jack, pensé que este gráfico tenía muchos errores y que necesitábamos alterarlo e introducir un falso en 1863. No, eso no es lo que dice el espíritu de profecía. Cuando Dios escribe algo, se supone que debe permanecer firme para siempre. ¿De acuerdo? Me gusta este siguiente pasaje. Me gusta mucho. Esto es de Youth Instructor, 26 de mayo de 1898. No importa en absoluto si me gusta, espero que el Espíritu Santo lo use para convencerte también. ¿Está bien? Pero me gusta este pasaje. Si recuerdas esta historia, él ve la escritura en la pared. Por cierto, hermanos y hermanas, ¿ven la escritura en la pared? ¿Ven la escritura en la pared? ¿Dónde? La escritura en la pared. Y Belsasar ve la escritura en la pared. Y está perdiendo el control. Quiero decir, piénsalo. No puede controlar sus piernas. Tiene que estar sentado. La hermana White dice que cuando Daniel bajó, intentó apoyarse en la silla para parecer que aún tenía algo de autoridad como rey. Está tratando de mantenerse firme. No sé qué tipo de colapso nervioso es ese, pero es un colapso nervioso genuino. Y hay una mujer que entra. Y ella le dice, oye, Daniel puede explicarte esto. Después buscó ayuda de todos los diversos magos. Y ella debe escribir comentarios sobre esto. Había en el palacio una mujer que era más sabia que todos ellos. La reina del abuelo de Belsasar. ¿Quién es el abuelo de Belsasar? ¿Nabucodonosor? ¿Quién es la reina del rey en nuestra terminología? Es su esposa. Esta es la esposa de Nabucodonosor. En terminología profética, ¿quién es ella? Ella es la iglesia de Nabucodonosor. ¿Es Nabucodonosor un hombre salvado? ¿Apuntan todas las profecías al fin del mundo? Bien. Esta es la fiel iglesia adventista del séptimo día al final del mundo. Entrando en la infiel iglesia adventista del séptimo día y diciéndoles, el mensaje de advertencia solo se puede entender
si sacas el libro de Daniel. Ahora, fíjate, esta mujer es una estudiante de profecía y esto va a requerir de ti algo de tu propio esfuerzo, pero puedes verlo, ¿de acuerdo? En esta emergencia, ella se dirigió al rey con un lenguaje que envió un rayo de luz en la oscuridad. La hermana White está diciendo específicamente que ella se dirigió al rey en un lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Aquí en Arkansas, si los habitantes de Arkansas van a hablar sobre este grupo de personas, van a decir ustedes. Y nuestros amigos en Canadá van a decir ustedes. ¿Eh? Y Candice, de California, va a decir chicos. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo habla la gente? Te dice algo sobre de dónde son. Adelante, toma las palabras que ella presenta a Belsasar y verás que está tomando palabras que se derivan de Daniel 2, Daniel 3 y Daniel 4 como tal. Ella habló, dice la hermana White, en Mount Aaron, esta emergencia, se dirigió al rey en un lenguaje que envió un rayo de luz en la oscuridad. Ella era una estudiante de profecía. Ella había estado estudiando el libro de Daniel. Estaba usando el mensaje de Daniel para producir un rayo de luz en esta oscuridad. Y ella era la iglesia. Esta situación, oh rey, vive para siempre. Ve a buscar de dónde viene ese. Ella dijo, no dejes que tus pensamientos te perturben. Ve a buscar de dónde viene eso. Búscalos todos. Ni dejes que tu semblante cambie. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los santos dioses y en los días de tu padre. Luz y entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los dioses se hallaron en él. A quien el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, hizo maestro de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ahora que llamen a Daniel y él mostrará la interpretación. El libro de Daniel va a dar la interpretación profética en esta crisis, en este proceso, en el juicio de los vivos, cuando Belsasar está representando a Judas, representando a las vírgenes insensatas. Tu única esperanza es ir, ve al libro de Daniel y entiende el mensaje de advertencia. Y no van a saber ir al libro de Daniel excepto la esposa de Nabucodonosor. Hay una iglesia allí que está estudiando el libro de Daniel. Él sabe, ellos conocen el mensaje y van a decirle a Belsasar, este es el mensaje. ¿Y qué le dicen a Belsasar? Bueno, la escritura en la pared es el 2120. Entonces fue traído Daniel ante el rey haciendo un... La escritura en la pared es el 2520. Entonces fue traído Daniel ante Belsasar haciendo un esfuerzo por mantenerse firme y mostrar su autoridad. Belsasar dijo, ¿eres tú, Daniel, que eres de los hijos del cautiverio, haciendo un esfuerzo por mantenerse firme, apenas podía mantenerse erguido? ¿Eres tú, Daniel, que eres de los hijos del cautiverio de Judá, a quien el rey mi padre sacó de Judea? Daniel no se dejó impresionar por la apariencia del rey, ni se confundió o intimidó por sus palabras. Que tus regalos sean para ti mismo y da tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le daré a conocer la interpretación. Daniel no se desvió de su deber. Puso el pecado del rey ante él, mostrándole las lecciones que podría haber aprendido, pero no lo hizo. Belsasar no había prestado atención al evento significativo para él. No había leído correctamente la historia de su abuelo. La responsabilidad de conocer la verdad había recaído sobre él, pero las lecciones prácticas que podría haber aprendido y aplicado no se habían tomado a pecho. Y su curso de acción trajo el resultado seguro. Esto es de personas que han rechazado el mensaje de advertencia de Daniel. Belsasar representa a un grupo de personas que han rechazado el mensaje de advertencia de Daniel. Como se da en el fundamento de su historia. Nabucodonosor es el comienzo de Babilonia. Belsasar está al final. Belsasar representa a un pueblo que ha rechazado el mensaje de advertencia que está en el fundamento de su historia. ¿Y cuál fue el mensaje de advertencia de Nabucodonosor? Que iba a pasar 7 tiempos
Por eso se conecta el 220. Por eso se conecta al 2520. Esta fue la última fiesta de alarde celebrada por el rey caldeo. Esta es su última cena, al igual que fue la última cena de Judas. Porque aquel que soporta por mucho tiempo la perversidad del hombre había dictado la sentencia irrevocable. Belsasar había deshonrado grandemente a aquel que lo había exaltado como rey, y su tiempo de prueba le fue quitado. Su tiempo de prueba le fue quitado aquí en la fiesta. Ciro aún no ha entrado y lo ha matado. Cuando Ciro pasa por la puerta, bien, eso es el 22 de octubre de 1844, porque Ciro abre la puerta que ningún hombre podía abrir. Él pasa por esa y Jesús abre la puerta que ningún hombre podía abrir el 22 de octubre de 1844, y Ciro es un tipo de Cristo. Ciro viene después de esto. La hermana White dice que su tiempo de prueba se cierra justo aquí. ¿Cuándo? Y la iglesia adventista del séptimo día, representada por la esposa de Nabucodonosor, está dando el mensaje de advertencia final a Belsasar, diciendo: el libro de Daniel te dice que el último llamado para tu arrepentimiento es el 2520, y lo rechaza. Que el último llamado para tu arrepentimiento es el 2520 y lo rechaza. En su última cena, y después de eso, el tiempo de prueba se cierra en la ley dominical. Bien, vamos a seguir leyendo esto porque hay algunos pensamientos realmente agradables para algunos de nosotros en esta sala. Y su tiempo de prueba le fue quitado. Mientras el rey y sus nobles estaban en el apogeo de su juerga, los persas desviaron el Éufrates de su cauce y marcharon hacia la ciudad desprotegida. Mientras Belsasar y sus señores bebían de los vasos sagrados de Jehová, misterio de iniquidad, y alababan a los dioses de plata y oro, cerraron su tiempo de prueba. Ciro y sus soldados se encontraban bajo las murallas del palacio, y esa noche, dice el registro, fue Belsasar, el rey de los caldeos, asesinado. Entonces Darío, el Meda, tomó el reino. Si se pudiera correr el telón ante los jóvenes que nunca han entregado sus corazones a Dios, con otros que son cristianos de nombre, pero que no han renovado su corazón ni santificado su carácter, verían que el ojo de Dios siempre está sobre ellos y se sentirían tan perturbados como lo hizo el rey de Babilonia. Se darían cuenta de que en todo lugar, a toda hora, durante el día, hay un vigilante sagrado que equilibra cada cuenta, cuyos ojos abarcan toda la situación, ya sea de fidelidad o de deslealtad y engaño. Nunca estamos solos. Tenemos un compañero con C mayúscula. Ya sea que lo elijamos o no, recuerden, jóvenes, hombres y mujeres, que donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo, Dios está allí. Para cada una de tus palabras y acciones tienes un testigo, el Dios santo que odia el pecado. Nada de lo que se dice, hace o piensa puede escapar a su ojo infinito. Tus palabras pueden no ser escuchadas por oídos humanos, pero son escuchadas por el gobernante del universo. Él lee la ira interna del alma cuando la rueda se cruza. Él escucha la expresión de la blasfemia. En la más profunda, oscura y salada, en la más profunda oscuridad y soledad, Él está allí. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede escapar de su responsabilidad ante Él. Bien, siguiente página, página 7. Daniel 5:30, y esa noche fue asesinado. Profetas y reyes. Ciro entra. Darío toma el control del reino. Ya lo he mencionado, Isaías 44, 28 y 45, versículo 1 nos dicen que Ciro es un tipo de Cristo. Llama a Ciro su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. ¿Quién es nuestro ungido? Aquí dice Ciro. Y las puertas de 2 hojas no se cerrarán. Era imposible para los seres humanos abrir esas puertas hacia Babilonia, pero se abrieron para él. Y el 22 de octubre de 1844, Cristo abrió la puerta al lugar santísimo. Era imposible para los seres humanos abrir esas puertas. Y él entró el 22 de octubre de 1844, como lo tipificó Ciro.
quien derribó Babilonia. Y ves esas referencias de Isaías y de Apocalipsis 3, 7 y 8. Observa esta siguiente cita. Al último gobernante de Babilonia, como en tipo al primero. ¿Qué significa eso? Eso significa que Ellen White está diciendo que Nabucodonosor tipifica a Belsasar. Al último gobernante de Babilonia, como en tipo al primero, le había llegado la sentencia del vigilante divino. Oh rey, a ti se te dice, tu reino ha sido quitado de ti. Ahora, no solo dice la hermana White que Nabucodonosor tipifica a Belsasar, nos está diciendo que en todas las cosas en las que Nabucodonosor tipifica a Belsasar, la que ella está enfatizando es su juicio. ¿Cuál fue el juicio de Nabucodonosor? 7 tiempos. ¿Cuál fue el juicio de Belsasar? Muchos, muchos. De Keluparsin, 520, 7 tiempos. Se me ha revelado repetidamente que muchos cristianos profesantes, en el tiempo de la prueba final, estarán muy decepcionados. Este es el tiempo de la prueba final. Muchos, no muchos, muchos. La mayoría es lo que ella está diciendo. Muchos no lograrán proveerse de la justicia de Cristo, representada en la parábola del vestido de bodas. Han confiado en su propia justicia y no han manifestado la humildad de Jesús. Pueden estar sentados en la mesa de la cena con otros, pero Cristo los reconocerá y les dirá: ¿cómo entraste aquí sin tener un vestido de bodas? ¿Sabes qué es eso para esas personas? Es su última cena. A menos que aquellos que profesan ser cristianos se santifiquen a través de la verdad y aprendan a revelar la semejanza de Cristo en palabras y hechos y espiritualidad. En su relación con sus semejantes, el día de prueba y tribulación los encontrará desprevenidos para entrar por las puertas doradas a la ciudad de Dios. Y a menos que ahora puedan ser llevados a reconocer su gran necesidad, no tendrán el espíritu para buscar la justicia esencial de Cristo. Cuando fue llamado ante el rey Belsasar para explicar la misteriosa escritura en la pared, Daniel le recordó al rey asuntos con los que estaba familiarizado, pero que no le habían enseñado las lecciones de humildad que podrían haberlo salvado. Oh tú, rey, dijo el profeta, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, un reino y majestad y gloria y honor, y por la majestad que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él, a quien él mataba. A quien Esto siempre me confunde. A quien quería mataba y a quien quería dejaba vivir y a quien quería exaltaba y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció descendiendo, entonces se enfatizó la enormidad de la culpa de Belsasar. Y tú esto, aquello, tú su hijo, oh Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has enaltecido descendiendo. 2 párrafos. El Señor no permite que las prácticas malvadas continúen sin enviar reprensión y advertencia. Hay hombres en altos cargos que conocen las reprensiones de las advertencias de juicio enviadas, que conocen el ejemplo de cómo Dios ha tratado con otros que han sido desobedientes, que conocen el ejemplo de cómo Dios ha tratado con otros que han sido desobedientes, pero que no han buscado corregir sus caminos ante Dios. Más bien han intentado anular los mensajes que Dios ha enviado. Han continuado exaltándose a sí mismos y llevando a cabo sus propios caminos en desafío a la palabra de Dios. No han sido ignorantes del camino correcto, pero han permitido que sus ojos sean cegados. Al pronunciar juicio sobre estos, Dios dirá, como dijo al rey malvado: no has humillado tu corazón aunque sabías. Todo esto. Muchos han continuado en un curso de acción malvado hasta que el Señor Jesús no puede aceptar sus servicios a menos que haya una conversión genuina. Su pueblo hoy no tiene excusa para apartarse del consejo de su espíritu. En su palabra nos ha dado ejemplos que deberían ser advertencias para nosotros. Sin embargo, aunque hemos conocido todo esto, muchos del pueblo de Dios no han prestado atención a las advertencias de Dios. Ahora nota, ella está enfatizando a Belsasar como un tipo
del adventismo que rechaza los mensajes de advertencia encontrados en la palabra de Dios. Ella está usando esa historia. Hay otras historias de las que podría extraer, pero luego va a citarnos algo de la Biblia. Ella dice, además, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Como todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de aquella roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero con muchos de ellos Dios no se complació, porque fueron derribados en el desierto. Ahora, todas estas cosas fueron nuestros ejemplos. ¿Significa eso que la historia de Belsasar es nuestro ejemplo? Con el propósito de que no codiciemos cosas malas, como ellos también codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos lo fueron, como está escrito. ¿Tu pueblo se sentó a qué? ¿A comer y beber y se levantaron para jugar? Ni cometamos fornicación, como algunos de ellos cometieron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos también murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos y están escritas para nuestra amonestación sobre quienes han llegado a los fines del mundo. Por lo tanto, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Entre los muchos elementos discordantes, algunos no han podido discernir la voz de Dios y los mensajes de advertencia y reprensión que han sido enviados para la guía de la iglesia. Los hombres que se han negado a seguir los consejos claros del Señor no son los que deberían ser confiados con el cuidado de sus ovejas y corderos. Aquellos que, mientras profesan creer en la verdad, resisten al Espíritu Santo, menospreciando el mensaje del cielo, seguramente serán castigados por sus transgresiones. No tendrán en el futuro mayor evidencia de la verdad de estos mensajes de la que se ha dado en el pasado. El pasado es todo lo que van a obtener. El Señor lo prohíbe. Deberían ser confiados con las responsabilidades que podrían haber asumido si hubieran prestado atención a los mensajes que Dios en su misericordia les envió. Ahora quiero tomar un poco de tiempo para resumir todo esto antes de que volvamos a ello el domingo. Típicamente en esta presentación repaso a Nimrod, Belsasar y Nabucodonosor, y a veces puedo hacer eso en una sola presentación. Ya hemos tomado dos, y la conclusión que busco establecer en una presentación típica es que el juicio, el castigo para Nimrod siendo la dispersión, el castigo para Belsasar siendo el 2520 representado en el Mene, Tekel, Uparsin y Kun. El castigo para Nabucodonosor siendo las 7 veces, son los tres el mismo castigo. Son el 2520. Y vamos a tratar con eso. Pero en esta... Son el 2520. Y vamos a tratar con eso. Pero en esta presentación vamos a llevarlo un poco más allá. El domingo vamos a repasar y mostrar que el capítulo 1 de Daniel es el mensaje del primer ángel que llega en 1798. El capítulo 2 es el mensaje del segundo ángel, 1842. El capítulo 3, mensaje del tercer ángel, 1844. Y luego el capítulo 4 es el sueño de William Miller, hablando de una dispersión que ocurre en el adventismo. El capítulo 5 es el fin del adventismo cuando se rechazan las verdades fundamentales. Y el capítulo 6 es la crisis de la ley dominical, cuando somos encarcelados con los leones de Babilonia. ¿De acuerdo? Así que vamos a tomarnos un poco más de tiempo con eso. Pero lo que estamos estableciendo antes de llegar allí tiene que ver con la tipificación de las verdades en estos gráficos y estos dos gráficos. Y en nuestros hemos notado que al comienzo del antiguo Israel hubo una rebelión. Esa es la historia que se utiliza para el principio de año-día. Fue la rebelión de su falta de voluntad para entrar en la tierra prometida. Fue la rebelión de rechazar un descanso, el descanso de la gracia como lo definimos. Fue la base del antiguo Israel. Y cuando llegaste al final del antiguo Israel, hubo otra rebelión donde encuentras el principio de año-día. Y fue una rebelión contra el descanso. Fue una rebelión no del descanso de la obediencia, del descanso de no entrar en la tierra prometida. Fue una rebelión contra el descanso del sábado. Bien, entonces al final vemos que la rebelión del adventismo tiene que ver con recibir la marca de la bestia.
al rechazar el sábado. Y al principio, el resto de aquí atrás que rechazaron fue el resto de la gracia. Lo llamó la hermana White. Lo definimos a partir de sus palabras. El reposo de la gracia. Así lo llamó la hermana White y lo definimos a partir de sus palabras. Y de esto es de lo que Pablo está hablando, es que no lograron entrar en su descanso. Y este descanso se basaba en que ellos olvidaron sus fundamentos. Olvidaron las señales y maravillas en Egipto. Por lo tanto, no tuvieron la fe para entrar en la tierra prometida. ¿Cómo iban a entrar en la tierra prometida? Si hubieran sido obedientes y hubieran escuchado a Josué y Caleb, ¿qué iba a suceder? Él los iba a guiar a la tierra prometida de la misma manera que los sacó de Egipto. Él los iba a guiar por el mismo camino. Él los iba a guiar por el camino antiguo, pero rechazaron los caminos antiguos. Y luego terminaron rechazando el sábado. Y ambos son los pasajes en las Escrituras donde encuentras el principio de día por año marcado y lo que señalamos. ¿Es el 2520? Es el principio de día por año. Así que es un símbolo del rechazo de la fundación para nosotros, tal como el antiguo Israel rechazó los caminos antiguos aquí, y eso los llevó a rechazar la ley dominical aquí. Bien, hemos mostrado el principio y el fin de Judas en esta historia. Y Judas, él se negó a comer el pan que bajó del cielo. Cuando descendió, no quiso comer la carne y la sangre de Jesús. Quería ponerlo en el trono terrenal, real. Y luego la hermana White nos dice que mientras está fallando esta primera prueba, Judas, que los dos ejemplos de su fracaso son en el banquete de Simón, estaba disgustado con la humildad de María porque María había llegado a los pies de Jesús, al pie de la cruz, para recibir la purificación. Porque ella tenía el oro, la fe, que obra por amor y purifica el alma. Y él rechazó eso. Y al rechazar eso, ¿cuál fue su argumento? Hombre, podrías usar ese dinero que acabas de desperdiciar con ese perfume. Podrías usar ese dinero para ayudar a los pobres. Pero hay otro pasaje del que habla la hermana White justo en el mismo periodo de tiempo que realmente irritó a Judas. Y fue cuando Jesús se dirigió al joven rico, una vez más, sobre el dinero. Y la hermana White nos dice que Judas pensó, ya sabes, deberíamos haber traído al hombre rico entre nosotros, sin importar lo que esté haciendo. Porque podríamos haber usado ese dinero para sentar las bases de la iglesia cristiana. Así que Judas está representando una clase de personas, entre otras cosas, justo aquí al principio. Está construyendo una falsa fundación. Está rechazando la prueba fundamental. Está rechazando el descanso de la gracia que María está aceptando. Y, en última instancia, Judas, aquí abajo, en esta fiesta, en la última cena, ha caído completamente, para que el hombre de pecado Barrabás pueda ser revelado. Estas son una ilustración del juicio de los vivos. El vigilante divino desciende con Nimrod. El vigilante divino estaba allí con Belsasar. ¿Estaba Belsasar vivo? En esta historia, cada uno de nosotros va a construir sobre la fundación, ya sea oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y rastrojo. Pero, ¿qué va a probar nuestro trabajo? Del fuego. ¿Qué es el fuego? Es el derramamiento del Espíritu en esta historia. Y sé que y algunas otras cosas que quería, que he estado pensando toda la noche, poner ahí, ¿de acuerdo? Pero hermanos y hermanas, esto aquí, esto es lo que la esposa de Nabucodonosor llevó a Belsasar. Esta es la última advertencia para el adventismo. No estás entendiendo la escritura en la pared. No estás entendiendo la escritura en la pared, y el símbolo de la escritura en la pared es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El símbolo de la escritura en la pared es el 2120 que
El 2520, ¿qué? estás rechazando en este periodo de tiempo. ¿Oramos? Dante Celestial, queremos ser de María, no queremos ser de Judas. Queremos ser como la esposa de Nabucodonosor, no queremos ser como Belsasar. Te pedimos que quites las escamas de nuestros ojos para que podamos ver esta luz como tú pretendías que se viera. Y que antes de llegar a nuestra última cena, determinemos a toda costa ser uno de tus discípulos que se queda contigo y no uno que sale en la noche. Te agradecemos por abrir estas verdades a nuestro entendimiento. Pedimos una bendición continua sobre estos cultos que estamos realizando a medida que avanzamos. Amén. Y te presentamos una vez más este día, que al servirte sea un servicio que te glorifique y honre. Pedimos protección, te agradecemos por proteger a aquellos de nosotros que estaban trabajando ayer y entraron en contacto con las serpientes venenosas. Pedimos también, Señor, que a lo largo de este día podamos considerar estos pensamientos y recordar que el santo vigilante que estaba investigando a Nimrod, que estaba observando a Belsasar, está caminando y observando con nosotros hoy. Y al finalizar nuestra oración, también pedimos una bendición continua sobre la producción de los DVDs y la transmisión en vivo. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Padre Celestial, te agradecemos por un buen descanso nocturno.